Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo esta semana acá. Vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando en la sesión anterior correspondiente a la aplicación de máquina de estados. En este caso, habíamos quedado en analizar la reacción del problema y a partir de la reacción entender la máquina de estados que estaba planteada. De la sesión pasada vimos una representación muy conveniente de nosotros poder presentar la lógica en que funciona un circuito secuencial. Si nosotros recordáramos antes de ver lo que es el concepto de máquinas de estados, cómo hubiéramos representado un circuito secuencial, resulta que en cada una de las transiciones hubiéramos tenido que poner el estado de todas las entradas y con base al estado de todas las entradas y poner cuáles transiciones se generan. Si hiciéramos un repaso de este problema que hicimos la semana pasada, ¿cuántas entradas distintas teníamos, Steven? Un montón más, decímelas todas. Habíamos hecho un análisis de entradas. Acá las tenemos, las entradas y resulta que es de una manera bastante sencilla, uno se puede imaginar de que poner el estado de todas las entradas en cada transición se vuelve muy complejo, se vuelve intratable. Entonces, vimos una manera donde podemos alcanzar exactamente la misma funcionalidad del circuito, podemos representar lo que hace el circuito de una manera más resumida, que es en lugar de poner todas las combinaciones binarias de todas las entradas, es vamos a poner una función que si evalúa a uno, la transición se da. ¿Se recuerdan de eso? Ponemos una función que si esta función da 1, la transición ocurre. Y resulta que esto, primero que todo, funciona y nos permite limpiar todas las entradas que no son necesarias para una transición específica. Entonces, en la sesión pasada hicimos un trabajo donde teníamos un diagrama de estados que involucraba todas las posibles combinaciones de las entradas en binario y ese diagrama de estados lo pasamos al diagrama de máquina de estados, que es similar a lo que vemos acá, donde en cada una de las transiciones poníamos una función que evaluaba a uno para ejecutar la transición. Esto es el método de facto que vamos a utilizar de aquí en adelante para resolver problemas de diseño lógico. Vamos a ver una especificación. El reto mayor es plantear correctamente la máquina de estados. Eso es típicamente lo que les involucra más trabajo e involucra habilidades que para este punto de la carrera ya ustedes deberían traer desarrolladas de otros cursos como comprensión de lectura. Tenemos que leer el problema, con base en leer el problema, pues llegar a hacer el planteo de la máquina de estados. Si tienen problemas en eso, por favor practiquen y refuércenlo. Igual de ustedes me pueden consultar a mí, yo les puedo dar problemas de práctica. Un excelente ejemplo es el examen pasado que les brindé. Ese examen hay que sentarse con una tacita de café, con 2 tacitas de café, tal vez 3 tacitas de café y sentarse a hacerlo. Pero hay que primero entender qué es lo que se les está planteando y con base en eso llegar a plantear el diagrama de máquina de estados. La semana pasada pues vimos todo el funcionamiento de esa, sin embargo uno no puede llegar y generar un circuito a partir de un diagrama así de bonito como el que yo hice acá. Uno tiene que entender cómo plantear esto de manera que se pueda convertir en un circuito. Entonces, el método que vamos a utilizar para plantearlo en circuito va a ser el método de one hot. También podemos utilizar el método que utiliza la mínima cantidad de flip-flops. ¿Por qué utilizamos uno u otro, Alejandro? Sí. ¿Por qué podemos utilizar one hot o por qué podemos utilizar el de menor cantidad de flip-flops? Esos tienen ventajas y desventajas. Decime ventajas del one hot, por favor. Ventajas, sí. Ok, va a tener más flip-flops, eso no hay quite, ¿verdad? Un flip-flop representa un estado. Entonces es muy sencillo ver en cuál estado estamos. Tenemos 7 estados, tenemos 7 flip-flops y el flip-flop que está en uno es el estado en que estamos. Es fácil también identificar estados inválidos. ¿Cómo se identifica un estado inválido? Todos los flip-flops en ceros o más de un flip-flop en uno. Mientras que en mínima cantidad de flip-flops no es tan transparente identificar un estado inválido. Puede ser una combinación que no debería estar presente, pero lo está y tendríamos que estudiar bien
las combinaciones que se le asignaron a cada uno de los estados. Tienen ventajas o desventajas para el proyecto el proyecto 2, que básicamente ustedes lo que hacen es montar esta mezcladora, pueden utilizar cualquiera que deseen. Voy a dejar el videito acá y vamos a continuar.